acelera la inflación en mayo, La suba de precios pasó de un ritmo del 1,3% semanal al 2% semanal. La consultora EcoGo elevó la proyección de la suba de precios del 5 al 5,2 y el capítulo de alimentos al 5,3. Varias consultoras empiezan a hablar del 70% de inflación anual y hay gente que hace cuentas respecto de la vida cotidiana para tratar de bajar los ejemplos a justamente ejemplos más fáciles, ¿no? Escucha esto, juntarte hoy a comer pizza con amigos te cuesta 6 veces más que hace 4 años. Un par de pizzas, 2 cervezas, una gaseosa y un helado en 2017 costaban 580 mangos y hoy cuestan 3.400. David Miazo es economista jefe de FADA. ¿Qué tal, Miazo? La Natalia habla. ¿Cómo va? Buen día. Jorge, buenos días. Vamos a estar conversando con usted y con el equipo. Bien, muchas gracias. También para nosotros. Cuéntenos cómo se completa este ejemplo. Bueno, este es un ejemplo que hacemos en FADA con el changómetro, donde calculamos 2 pizzas caseras, es decir, que se tiene en cuenta la harina, el queso y los distintos ingredientes. Como decías vos recién, 2 cervezas, una gaseosa y un helado. Todo esto con datos oficiales del INDEC. Tratamos de siempre buscar ejemplos, en este caso fue la pizza, pero hemos hecho distintos ejemplos con el desayuno y con distintas cosas de productos que tengan medidos del INDEC como para tomar datos oficiales. Y lo que estaba mencionando usted, esta juntada con amigos tranquilamente, que podría ser de un jueves, un viernes, un sábado por la noche, de nuevo, casera, costaba 580 pesos en diciembre de 2017 y cuesta 3.400 pesos hoy, es decir, se ha multiplicado por 6, es decir, cuesta 6 veces lo que costaba hace tan solo 4 años y 3 meses, 4 meses. Cecilia. Sí, Miazo, soy Cecilia Bufflet. Yo pensaba, y en el mismo periodo, ¿qué pasa mientras tanto con el salario? Todos entendemos que perdió claramente, pero ¿qué pasa con los salarios? Tal cual, ese es el principal tema, porque en una economía que no funciona bien, que no es capaz de crecer de manera sostenida, de generar empleo, es muy difícil que los salarios bajen al ritmo de estos niveles inflacionarios. Si tomamos el salario real, es decir, descontando el efecto de la inflación, entre diciembre de 2017 y marzo de este año, en promedio perdieron el 21% del poder adquisitivo. ¿Esto qué significa? Que si un salario de diciembre de 2017 podía comprar por 100 pesos, hoy solamente puede comprar por 79 pesos. Y ese 21% de pérdida de poder adquisitivo es el promedio. Ahí están los salarios privados formales y públicos, que perdieron algo menos del 21, pero después están también los informales, que perdieron el 34% del poder adquisitivo. Es decir, si hacemos la misma cuenta, de cada 100 pesos que podían consumir con el salario en diciembre del 17, hoy solamente son 66 pesos. Bueno, y eso es lo que todos estamos viendo y sintiendo en general en nuestros bolsillos y en particular en la gente que trabaja como cuentapropista o como asalariados informales. Yo miraba, perdón Jorge, miraba ese changómetro y veía que, bueno, perdés 79 kilos de harina, pero, y por ahí palmitos, que es algo importado, perdés 22, creo que eran 22 kilos de, 22 latas de palmitos, ¿no? Esto está muy impactado por la guerra en Ucrania, por la aceleración del precio de los commodities en el último tiempo, ¿o en realidad es una acumulación de inflación más inflación más inflación y problemas de la Argentina? Es más de lo último que dijiste. Está claro que la guerra con Ucrania y algunas subas internacionales de los precios tienen algún impacto, eso no se puede negar, pero ese impacto es muy moderado respecto al acumulado de los propios problemas locales que tenemos. A ver, si este año vamos a terminar con 70% de inflación, probablemente unos 3, 4 puntos efectivamente se deban a Ucrania, pero todo el resto se debe a la pérdida de valor de nuestra moneda, que viene de antes de la guerra con Ucrania. Y este cuadrito que vos estabas mencionando, justamente nosotros lo hacemos para mostrar que el problema no son los precios,
sino que es el valor de nuestra moneda, digamos. Lo que pierde poder de compra es el peso. Y eso lo ves claramente cuando se miran productos que nada tienen que ver en sus materias primas, sus cadenas de comercialización, como lo que mencionabas vos recién, la harina, los palmitos, podríamos mencionar la cerveza. Un billete de 1.000 pesos en diciembre del 17 podía comprar 90 paquetes de 1 kilo de harina triple cero. Hoy solamente puede comprar 11. Este billete de 1.000 pesos podía comprar 25 latas de palmitos. Hoy solamente puede comprar 3. Podía comprar 24 litros de cerveza. Hoy solamente puede comprar 5. Entonces, ahí se ven en distintos ejemplos que formaban parte de esto que conversábamos al principio, de cómo la moneda pierde valor contra cualquier producto que uno la compare, y también la podemos comparar con la ropa, que nada tiene que ver con los alimentos, en términos de quién produce, quién distribuye, quién vende. Es todo referencia, porque muchas veces se habla de los grupos concentrados, de los especuladores, que tranquilamente puede haber algo, pero no son la causa central de la inflación. Natalia. ¿Qué tal? Buenos días. Si usted lo convocaran a dar consejos al gobierno, ¿cuáles serían las medidas, entre comillas, cautelares o inmediatas de emergencia que usted podría considerar que permitirían enfriar esta suba descomunal de precios? Yo entiendo, te lo voy a responder, pero antes quiero decirte que el gobierno sabe, Guzmán, por darte un ejemplo, sabe perfectamente qué hay que hacer. El tema es que los gobiernos no quieren asumir el costo de hacerlo, entonces van pateando el problema hasta que por algún lado explota. Por eso hemos visto que la inflación en un momento, hace una década, estaba en niveles del 20%, después pasó al 30%, después pasó al 50% y hoy estamos hablando del 70%. Es porque no se quieren porque claro que tiene costos, claro que tiene esfuerzo, y no se quieren asumir esos costos políticos. Y te dejo las 3 cuestiones, las 3 patas centrales que no pueden faltar, que si falta una de ellas no se va a lograr controlar la inflación. Equilibrio fiscal. El Estado no puede gastar más de lo que puede recaudar por impuestos, por el simple hecho de que si gasta más o se tiene que endeudar, que claramente no podemos pagar nuestras deudas, lo vemos de manera repetitiva, o tiene que imprimir dinero. Y ahí vamos al segundo punto. No imprimir más dinero, porque si el problema de fondo es que nuestros pesos pierden valor, difícilmente vamos a solucionar la inflación imprimiendo más pesos. Y lo tercero es la confianza. El peso argentino, el peso uruguayo, el real brasilero, el dólar, no son más que un papel, moneda, impreso, que por sí mismo no tiene valor. Tiene valor siempre y cuando la gente, los actores económicos, las empresas, crean que manteniendo ese peso en el bolsillo van a poder mantener el poder de compra. Y esa confianza es muy necesaria, tener un plan económico para ayudar a construirla. Entonces, equilibrio fiscal, no emitir más y un plan económico consistente son las 3 patas necesarias para poder avanzar en ese sentido. Y el gobierno no quiere porque, digamos, para usted, esto resta votos, obviamente. Exactamente. ¿Qué pasa? Hay que tomar todas las medidas difíciles en el corto plazo y los impactos positivos se van a ver en 2 o 3 años. Es decir, yo hago todo hoy y empiezo a controlar y empiezo a enfriar la inflación, que recién la voy a terminar viendo que baja efectivamente de acá a 2 años o a 3 años. Entonces, los gobiernos no quieren, y muchos otros, no deciden tomar la decisión porque en el corto plazo, ¿qué tienen que hacer? Reducir el gasto público. De algún lado lo tienen que reducir. Por ejemplo, ¿dónde? Los subsidios económicos. Apenas reducen subsidios económicos, la gente, subsidios al transporte, al gas, a la electricidad, la gente de un día para el otro tiene que pagar más. Ya con gente que ha perdido el 21% de su poder adquisitivo, y claramente a la gente eso no nos va a gustar. Entonces entramos en ese círculo vicioso donde voy a tener costo político porque la gente ya tiene el salario muy debilitado, no le puedo subir las tarifas, sigo imprimiendo plata y le sigo deteriorando su ingreso a la gente. Entonces entra ese círculo vicioso que cortarlo implica un costo político alto, y ahí está un poco la obligación nuestra, por ejemplo, yo como economista o FADA como institución, de comunicar, che, mirá, que el gobierno te esté subsidiando con plata que no tiene y que está imprimiendo, sí, está bien, vos no pagás más
no pagás 500 pesos más la luz, pero te deteriora tu ingreso de todos los meses de la misma manera porque sube todo lo que consumís. Hay que ayudar, digamos, a poder explicar eso, pero claro, ¿cómo le explicás eso a alguien que no puede estar llegando a fin de mes? Yo recién abría el tema contando que hay una aceleración de inflación en mayo. ¿Cómo están observando eso ustedes? Bien, como decías vos recién, venimos de un 6,7 en marzo de inflación, de un 6,7 en abril, que totalizó un 58% en los últimos 12 meses. Esta inflación de los últimos 12 meses del 58% es la más alta desde 1992, es decir, la más alta en los últimos 30 años. Y, como bien estabas diciendo, el piso estimado para este año es de un 65%, con muchas consultoras estimando cerca del 70%, y la inflación de mayo cercana a el 5%, probablemente 5 y algo por ciento tengamos ahora en mayo. Va a ser, sí, menor que la de abril y marzo, pero sigue siendo muy alta. Vos calculá que una inflación del 5% mensual ya nos lleva a niveles sustancialmente altos para el resto del año. Cecilia. Sí, cuando recién le preguntaba a Natalia, usted hablaba de tomar las medidas que hay que tomar para solucionar este problema, hace que se vean los resultados dentro de 2 o 3 años. Eso quiere decir que nos quedan, aún si ahora se arrancara a hacer todo bien, los argentinos tenemos que convivir con inflaciones de 40, 50, 60% por 2 o 3 años más, por lo menos. Lamento decirte que sí. En primer lugar, porque el gobierno actual muy difícilmente decida combatir de verdad la inflación. ¿Por qué? Porque va a asumir los costos, el año que viene es año de elecciones y no va a haber los resultados. Entonces, muy probablemente, que es lo que venimos viendo, vayan tomando medidas correctivas para que no le exploten las manos, para cumplir parte de lo que se acordó con el FMI, para que no se dispare este tema, la inflación no se dispare, que bueno, llegue al 70, pero que no sea más allá. Entonces va a tomar medidas, muy probablemente, en este sentido, para que no se dispare el tema, pero no tiene los incentivos políticos de ninguna manera para ir al fondo de la cuestión. Entonces, en los próximos 2 años vamos a estar conviviendo con estos niveles inflacionarios altos, esperando no tocar el 100% en algún momento, y recién el próximo gobierno tal vez tenga alineados los incentivos económicos y políticos para hacerlo apenas ingresa. Y eso nos va a dar otros 2 años todavía de inflación. Entonces te diría que vamos a convivir los próximos 3 años y medio, lamentablemente, con estos niveles inflacionarios, y disculpame que me extienda, porque también hay muchas cosas atrasadas que se le fue poniendo el pie encima para que no se expresen en términos de inflación en su momento y generan inflación contenida. Tipo de cambio oficial. Los últimos 12 meses la inflación fue del 58%, tipo de cambio oficial solamente subió el 22%. Todos sabemos que en algún momento, si se levanta el cepo, el dólar oficial va a ser más caro. Eso presiona los precios. Tarifas de los servicios públicos y del transporte. Todos sabemos que se tienen que multiplicar por cerca de 3. Eso también va a impulsar los precios. Combustibles. Las petroleras están diciendo que incluso con la suba del otro día todavía hay entre un 20 y un 25% de atraso en los precios, más toda la inflación que se va acumulando mes a mes. Entonces tenemos muchas cosas que se han ido presionando a fuerza, como el congelamiento de tarifas y ese tipo de cosas, que cuando se empiezan a liberar, que hay que liberarlas en algún momento, por lo que conversamos antes, de los subsidios, etcétera, van a seguir generando inflación. Así que lamento de responderte que por lo menos tenemos otros 3 años y medio de inflaciones relativamente altas. ¿Y esto incentiva el consumo o el gobierno? Y bueno, la verdad que las consultoras también están viendo que en muchos lugares hay como una aceleración del consumo puntual de algunas cosas, potenciado por esta idea de sacarte los pesos de encima y comprar algo que mañana va a ser más caro. ¿Cuándo termina esa cuerda y eso se transforma en recesión? Mira, esa cuerda, hay como distintos niveles de acuerdo principalmente a los niveles de ingreso, etcétera. Por ejemplo, la clase media que tiene alguna capacidad de ahorro, bueno, trata de adelantar una compra de un auto, trata de adelantar un arreglo en la casa, o si alguna
alguien está pensando en construir, trata de empezar la construcción lo antes posible porque sabe que si espera le va a alcanzar para medios. Entonces, esa es alguna reactivación que se ha visto en automotores, que se ha visto en construcción, cementeras, etcétera. Eso siempre y cuando siga habiendo poder adquisitivo de nuevo, de la clase media para arriba, va a seguir sucediendo. Es difícil que eso se corte, ¿no? Si bien, yo lo acabo de decir, es adelanto de consumo en muchos casos, siempre y cuando de la clase media para arriba siga habiendo poder adquisitivo, eso se va a seguir dando. Después también lo que se ve de esos niveles económicos para abajo es otro fenómeno que tal vez está muy relacionado con, por un lado, los pesos queman, y por otro lado, cuestiones como un auto, una casa, realmente están muy lejos del imaginario, de la capacidad de ahorro. Vos calculás un departamento de Ciudad de Buenos Aires de $100.000, cuesta al Blue 20 millones de pesos. Entonces, un salario medio de un joven, de una pareja joven o de lo que quieras, resulta totalmente imposible. O un auto de los de menor gama cuesta 3 millones de pesos. Entonces, lo que sucede de las gamas medias de ingresos para abajo es que también comienza a haber mucho consumo inmediato, porque ahorrar, digamos, te lo pongo en los términos más coloquiales, ¿ahorrar para qué si no voy a llegar nunca? Y lo que voy ahorrando en lo que quiero comprar, el auto, el departamento, lo que sea, cada vez está más lejos. Entonces, también se da mucho, a veces te llama la atención, che, si la economía no está bien, ¿por qué está Palermo explotado o los restaurantes explotados? Y también se da mucho esto, porque ese consumo inmediato empieza, es una de las pocas cosas que se pueden hacer, por decirlo de otra manera. Gracias, Miazo, por la comunicación. David Miazo, quien hablaba, economista jefe de FADA. FADA es Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.